Ok, yo creo que la pregunta es muy interesante, pero más que nada tiene que ver con la expresión. O sea, ¿qué tan importante ha sido desde todos los tiempos expresarse para los arquitectos? Yo creo que es uno de los parámetros más importantes porque como arquitecto vendemos ideas. Entonces, en la capacidad de poder expresar esas ideas, se hace la diferencia para poder lograr tanto promover los proyectos como mostrar que los proyectos son posibles. Bueno, en ese discurso, la expresión tradicional de los sistemas de dibujo arquitectónico, pues habían tenido ciertas restricciones, porque al ser eh, pues tangible solamente a través del grafito y de las tintas, pues esto presentaba ciertos limitantes de tiempo. No es que no se pudieran hacer, todo se puede dibujar a mano, todo, o sea, no importa el proyecto y su complejidad. El tema es cuántos proyectos puedes dibujar, cuántas variantes de estos puedes desarrollar y a cuántas personas puedes involucrar en el proceso. Cuando nosotros entendemos que los sistemas digitales nos permiten participar de forma colaborativa, paramétrica y multiplicativa, podemos lograr nuevas variantes del diseño. Y entonces, ¿qué tan importante es? Pues es fundamental. ¿Cuál es la tendencia en ese sentido? Entender que no estamos dibujando, sino que estamos construyendo en el ambiente virtual. Esta es la clave. Cuando nosotros aprendemos a construir virtualmente, aprendemos a generar espacios dentro de la computadora para que estos sean representados de forma bidimensional o tridimensional. Y entonces lo podemos incluso validar y evaluar. Y ahí es donde viene el nuevo margen, ¿no? Creo que en ese sentido es la clave. Entonces, si retomamos un poco la pregunta, es muy importante entender que si nosotros no somos capaces de expresar las cosas a mano, o sea, si nosotros no tenemos la capacidad de sintetizar la idea en una servilleta, entonces no importa el equipo, no importa la tecnología, no importa las circunstancias en las que nos veamos envueltos, nos vamos a atener a resultados del sistema y no a dominar el sistema para expresarlos. Pero caso contrario, si nos apegamos exclusivamente al uso de la mano y del lápiz o del estilógrafo para hacer todo lo que hacemos, entonces vamos a estar limitados a nuestras propias capacidades. En cambio, si trabajamos de forma virtual, podemos sumar equipos de todo el mundo. O sea, ahorita hay una realidad con esta condición del COVID y del sistema en línea, que tú puedes tener en la nube todos tus proyectos y puedes tener sistemas de colaboración multidisciplinarios a nivel internacional. Y esto abre unas puertas impresionantes. Entonces, lo mejor es tener las dos cosas. ¿Por qué? Porque podemos. Muy bien. Aquí uno de los temas claves para el proceso de diseño tiene que ver con la arquitectura avanzada. O sea, desde mi punto de vista, la complejidad del ser humano es holística. O sea, es muy difícil pensar que hay una solución o un prototipo para una sola persona. Y la postura del diseño es que cada diseño es único, porque cada persona es única y cada habitante va a ser único. Y en ese sentido, las circunstancias y el entorno que circundan al proyecto van a delimitar todos estos aspectos. Entonces, nuestra postura o criterios de diseño varían dependiendo de cada proyecto y varían dependiendo de cada circunstancia. Ahora, si bien es cierto, pues la primera postura que es muy firme y fundamental para el desarrollo es entender a profundidad nuestro cliente, entender a profundidad nuestro usuario y sobre todo responsabilizarnos de darle una solución, aun cuando esto implique no hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nosotros no estamos preparados, o sea, al menos en el caso de mi experiencia profesional, hay ocasiones en donde nosotros tenemos que canalizar con un especialista y entonces decidimos modificar un poco la idea de hacerlo todo y decir, bueno, mira, esta parte te ayudo a canalizarte con alguien más. También hay ocasiones en las que nosotros nos involucramos y empezamos a desmenuzar los problemas y a darnos cuenta de que el cliente sabe más de lo que cree.
y entonces diseñamos de forma participativa. Y entonces el otro aspecto fundamental es que hacemos un mix de lo que sabe con lo que sabemos para siempre lograr un mejor resultado. Y luego, pues en muchos de los ejemplos hemos trabajado de forma transdisciplinaria. Quiere decir que trabajamos no solamente con arquitectos, sino que trabajamos con psicólogos, que trabajamos con especialistas de ingeniería, que trabajamos con administradores, y entonces logramos una mezcla más nutrida de esfuerzos para lograr el resultado. Creo que ahí es como la base por la cual nosotros, al menos en nuestra oficina, así nos dedicamos a trabajar. Y eso nos diversifica, ¿no? A veces estamos como asesores, a veces estamos como diseñadores y a veces estamos como constructores. Primero tenemos que entender que tenemos que expresar. Y lo más importante para expresar es construir una idea. La construcción de esa idea la vamos a usar a través de programas. Los programas tridimensionales son la mejor herramienta para dibujar lo bidimensional. ¿Por qué? Porque a través del prototipo tridimensional podemos entender las 3 dimensiones y luego pasar la bidimensional. Y de esa manera hacer una mezcla nutrida de lo que vamos a llamarle como prototipo. Entonces, los mejores programas para prototipar, para lograr estos objetos que van a ser expresados como ustedes quieran, en mi opinión son SketchUp, Rhinox y algún programa BIM. En mi opinión, para mí, porque así me he desarrollado durante mi carrera, es Archicad. Pero también quiero decirles que Revit o Allplan son de lo mejor que hay. ¿Y qué es un mix? O sea, primero, ustedes logran como ir subiendo o escalando. AutoCAD es una herramienta importante y es una herramienta de tránsito. Es una herramienta de interacción. Yo pongo AutoCAD como Adobe PDF, ¿no? Es donde ustedes van a poder abrir todos sus archivos, van a poder vincularlos, van a poder experimentarlos, van a poder procesarlos. Es muy ágil. Pero si ustedes se ponen a pensar en la versatilidad que tienen los otros sistemas, va a ser más fácil que logren los resultados que están prototipando. ¿Por qué? Porque ya estamos en un momento en donde la relación con el espacio, en donde la relación tridimensional va a saltar a los elementos 4D. O sea, tratar de discutir esto es decir que a lo mejor en 2 o 3 años todas las consolas de videojuegos van a poder tener enlace con estos programas. Y entonces ustedes van a construir sus propios escenarios y van a poder jugar en esos escenarios. Y entonces van a discutir espacios arquitectónicos con sus joysticks. Entonces, tratar de regresar es un error. Pues, creo que el día de hoy es actualizarse a morir. O sea, yo pienso que quien tiene mucho capital, pues a lo mejor se puede dar el lujo de contratar a todos, ¿no? Pero esas personas que van a estar contratando, pues van a tener que tener altos estándares de capacidad. ¿Por qué? Porque hoy en los sistemas outsourcing, ustedes contratan a un arquitecto argentino, uno chileno, o a lo mejor uno norteamericano. Obviamente el norteamericano cobra muchísimo más que los otros, pero todos pueden estar trabajando en una sola plataforma. Y entonces todos ellos van a ofrecer la máxima tecnología, ¿no? Hoy en día en San Miguel vemos que hay arquitectos trabajando de todos los estados aquí. Entonces estamos compitiendo contra todas las universidades, contra todos los despachos, contra una influencia tecnológica muy importante. Y entonces muchos de los resultados se dan por la experiencia, muchos de los resultados se dan por la capacidad de darle solución, y el programa les ayuda a esa parte. Pero esta ayuda tecnológica se multiplica mucho, por ejemplo, en el caso del BIM. El Building Information Model es una tecnología que llega a revolucionar todos los esquemas. Entonces, desde mi punto de vista, este sistema de prototipado va a obligar a que las oficinas se olviden de los planos, por ejemplo.
que nos concretemos en modelos tridimensionales para que todos tengamos el discurso en nuestro teléfono y ahí estemos trabajando todos nuestros documentos. Dentro de muy poco tiempo, todas las licitaciones públicas van a ser obligatoriamente a través de BIM. Entonces, todos los proyectos van a tener que estar con esa tecnología. Entonces, así como en algún momento el AutoCAD desplazó a los estilógrafos, desplazó a las fotocopias, a las copias de todos estos planos que se hacían en Albanene, en muy poco tiempo la tecnología del BIM va a reemplazar a todas las tecnologías de AutoCAD. Entonces, si somos obsoletos, pues nos olvidamos de muchos de esos posibles contratos. Y entonces, así como muchos arquitectos de la vieja escuela quedaron relegados a depender de otros, si tecnológicamente no avanzamos, vamos a seguir siempre dependiendo. Entonces, creo que es actualizarse o morir, pero siempre conscientes de que siempre va a haber algo nuevo. O sea, siempre va a haber algo nuevo. Entonces no se trata de actualizarse por actualizarse, se trata de ser buenos en esa parte en donde te actualizaste. Por eso es muy importante decirles que, por ejemplo, si a ustedes les gusta mucho el diseño de iluminación, entonces van a irse a un software especializado de iluminación y ahí sí tienen que ser los mejores en ese sistema, integrado con todo lo demás, pero ahí. O si se van a especializar en estructuras, en ese software de estructuras, o si se van a especializar en representación tridimensional, en ese software. Y ahí sáquenle todo el jugo con el equipo que tengan. Porque el mundo de la tecnología es sumamente mañoso, obsolescente por naturaleza. Quiere decir que cada software nuevo les va a requerir un equipo nuevo, cada vez más costoso. La pandemia incrementó los costos de los sistemas y de las computadoras de manera impresionante. Una computadora que antes costaba 30,000, ahora cuesta 100,000. Y eso es un análisis muy amplio de lo que tenemos que entender para poder bajar este balón y ahora reutilizarlo con el sistema que nosotros tengamos. A lo mejor no se trata de la última versión del programa, sino de saberlo ocupar muy bien. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena abrir las expectativas fuera de la academia. Y aquí es algo que les quiero decir, la actualización, las bases sólidas sí están en la escuela, sí están en las clases, sí están en el salón, pero la actualización es personal, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Y ahí yo creo que es como muchos de mis maestros decían que no es de sabios dar consejos. Bueno, pues a lo mejor no soy sabio, pero les doy el consejo de que se actualicen por su cuenta. ¿Sale? Que busquen medios. O sea, les puedo decir un montón de páginas, pero yo creo que ustedes conocen más. Pero también ahí en la actualización, si pagan, exigen. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si ustedes recurren a una página como Doméstica, por ejemplo, ahí van a encontrar muy buenas opciones de actualización, muy económicas y en la mayoría en un discurso hispanohablante. Pero volvemos a lo mismo, depende de qué quieran hacer y el software que ustedes quieran ocupar debe ser especializado con respecto a lo que a ustedes les gusta. He encontrado software especializados para todo. Hay uno que les sirve exclusivamente para diseñar muebles, otro que les sirve exclusivamente para diseñar cocinas, otro que les sirve exclusivamente. Entonces depende un poco de lo que ustedes hagan. A mí, por ejemplo, algo que me abrió las puertas a un nuevo horizonte de diseño es la parametrización. Y la parametrización es un discurso de reprogramación para hacer variantes de acuerdo a diseños prototipados. Y entonces yo sé que, por ejemplo, Revit tiene un software exclusivo para parametrización, Archicad tiene su propio software, Linux tiene su propio software, pero todos se basan en el sistema y discurso de que podemos hacer variantes a través de insumos. Ustedes les meten datos y el programa los analiza y les da una respuesta gráfica. Esto es una revolución, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco esa parte. Es más que otra cosa. Puede ser que solo manejes una, puede ser que solo manejes Archicad, pero si la manejas muy bien, no es tanto el programa, sino la solución que le aportas a tu cliente, a tu jefe, a quien te contrata.
Lo más importante en todos los sentidos es resolver. Si el programa te complica, entonces no es un buen programa. Si tu programa, en cuanto lo abres, te alenta toda tu computadora y ni siquiera la puedes tocar porque tienes miedo, entonces no es una solución, es un problema. De la misma manera, o sea, saber 5 programas o saber solamente 2 muy bien, lo importante es ocuparlos y aprender a desarrollarlos de la mejor manera posible. Entonces, el sistema es importante, pero lo más importante es la solución. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación en ese sentido? Aprendan a usar las cosas bien. Exploren, sí, exploren. Vean el que mejor les casa a su software, a su hardware, y vean con base en eso cómo pueden desarrollar soluciones. Porque, les repito, la tecnología en términos de los medios de información es muy mañosa. Les va a decir, el mejor programa es Revit en su versión arquitectura con su análisis 3D de un elemento tal, y ustedes van a ser expertos en dibujar solamente ese objeto. Pero cuando ustedes se enfrentan a la realidad de su mercado, no sé, diseñando a lo mejor un edificio que no tenga las características del que les enseñaron a dibujar en YouTube, entonces van a perder. En cambio, si ustedes aprenden los principios básicos bien estructurados de cómo se ocupa el programa, de cómo se utiliza, ahí tienen la diferencia, ¿no? Entonces creo que no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Es pretencioso, pero cierto, que la cúspide del desarrollo de la civilización humana se refleja en su arquitectura. La tecnología no es un elemento ajeno a él, ¿no? Entonces, la tecnología ha revolucionado y revolucionará siempre la arquitectura, están de la mano. Sin embargo, creo que es un momento coyuntural para entender cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de todos. Creo que es un momento en donde si nosotros hacemos un uso intensivo y adecuado de estos sistemas de análisis paramétrico, de estos sistemas de análisis BIM, y si lo integramos a las soluciones y a las oportunidades locales, podemos llegar a hacer arquitectura en un discurso para todos, ¿no? Arquitectura para todos significa que no debería de estar ajeno a aquellas personas que tienen un déficit de recursos, sino más bien un reto más complicado de diseño a partir de este uso de tecnologías. Algo que me ha llamado mucho la atención últimamente es el uso, por ejemplo, de impresoras de 3D para construir edificios de tierra. O uno de los otros nuevos elementos es el uso de piezas parametrizadas para hacer construcciones de cartón o de madera reciclada. Hay nuevas tecnologías, hay sistemas constructivos revolucionarios a nivel mundial que van a estar abriéndonos las puertas siempre y cuando estemos a la vanguardia de la tecnología y de los sistemas. Creo que... Aquí ya nada más les quisiera hacer un comentario final, que nosotros no estamos ajenos al entorno. El medio ambiente y hoy más que nunca los contextos en los que vivimos nos hacen saber que somos uno dentro de una gran aldea planetaria, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos que entender que lo que hacemos le afecta al mundo. Y entonces la construcción, la arquitectura que hacemos le afecta al mundo. Hacer una arquitectura más responsable, más eficiente energética, más eficiente en términos de su bajo impacto para el planeta es una responsabilidad de todos, y ustedes y en general todos los estudiantes de arquitectura necesitan ser responsables en ese aspecto, porque los arquitectos que ya han ejercido y aquellos que ya hemos desarrollado ciertas construcciones nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no hemos hecho las cosas de la mejor manera, pero no sabemos hacerlas de otra. Pero las nuevas generaciones sí que tienen que aprender esas nuevas formas de hacer las cosas, sí que son parte de esta nueva responsabilidad de trascender y transgredir todos los sistemas constructivos
y ser enfáticos desde el punto de vista de construir una arquitectura que no solamente ayude a mitigar, sino que ayude a regenerar lo que ya ha sucedido. Y en esa regeneración, en ese cuidado, en ese cariño que se va a ir exponiendo, vamos a tener proyectos que van a lograr restablecer buena parte de estos conflictos dentro de los ciclos. Y yo creo que en ese sentido y bajo esa dinámica es que debemos de entender este concepto de patrimonio. O sea, el patrimonio que nosotros queremos construir para las siguientes generaciones, que ustedes como futuros arquitectos quieren construir para las siguientes generaciones, se debe de basar en eso, en ese cariño de qué quieren dejar, qué legado quieren dejar para los que vean el San Miguel dentro de 100 años, ¿no? ¿Cómo quieren ser vistos? Como aquellos que ayudaron a construir el patrimonio para las nuevas generaciones o para aquellos que destruyeron algo que era muy bonito. Entonces creo que ahí, en ese rollo, es que la tecnología, el dibujo, los sistemas deben de estar enfocados a una visión que trasciende los recursos económicos, a una visión que trasciende el beneficio personal, sino hacia un beneficio colectivo.